Muy buenas y grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Estaremos en esta sesión número 5 desarrollando uno de los conceptos que yo creo que es súper importante dentro de lo que es la comprensión teológica y también la comprensión a nivel de un ejercicio apologético de las implicancias que tienen las profecías en la evidencia que nos permite a nosotros aseverar que Jesús es Dios. Esta siempre va a ser la polémica, mis queridos, porque la reflexión que tenemos que hacer respecto a la figura de Jesús de Nazaret parte no solo por sus afirmaciones, las cuales ya vimos en la sesión anterior que son bastante interesantes. El hecho de que Jesús recibe adoración, perdona pecados y que afirma ser Dios, quizás no es necesariamente lo único que una persona que está en búsqueda de la verdad y considerando la figura de Jesús de Nazaret que debiese al menos visualizar, ¿ya? Entonces, durante el proceso de reflexión que nosotros hacemos en este curso, lo que nos importa es poder comprender en el fondo ¿por qué debemos llegar a la figura de Jesús de Nazaret como nuestro punto de partida? O sea, desde ahí, ¿cómo construimos todo lo demás? Por supuesto que también vamos a ver otros de los elementos que son propios del curso, que tienen que ver con los argumentos acerca de la existencia de Dios, algunos argumentos filosóficos que también debiéramos considerar, porque todo esto, en sumatoria, nos permite en el fondo tener un ejercicio, digo, un ejercicio dialéctico, eh, también un ejercicio teológico, que esto también muchas veces no se considera así, para poder abordar la figura de Jesús de Nazaret y cómo en el fondo todo lo que tiene que ver con el relato, no solo de los evangelios, que ya algo dijimos previamente, que la importancia que tiene y la validez y confiabilidad que tienen los textos para entregarnos testimonio acerca de Jesús y de también lo que se menciona acerca de Dios, nos permite en el fondo decir que lo que creemos realmente tiene asidero, ¿no? No es un cuento, no es una historia, sino que debemos considerarlo seriamente. Entonces, un poco revisando lo que fue la sesión anterior, vimos las declaraciones de Jesús de Nazaret, que estas resultan ser polémicas desde un comienzo. Y digo polémicas en el sentido de que claramente en el contexto judaico de la Palestina del primer siglo, las afirmaciones de Jesús de Nazaret resultan ser algo que rompe el status quo de una sociedad que estaba bajo el dominio y el yugo de Roma. Por lo tanto, la reflexión es evidente. Jesús afirma ser Dios, que fue una de las cosas que dijimos previamente, y lo dice no solamente ante el Sanedrín, sino que también lo dice públicamente afuera del templo. Lo dice en lugares en los cuales Jesús claramente podría ser juzgado, podría ser acusado, pero legalmente. La cuestión es que dentro del juicio que se le hace a Jesús de Nazaret, este se lleva a cabo a puertas cerradas, de noche, previo a la Pascua, y eso trae como consecuencia de que además, o sea, además de que ya es un juicio viciado, no sea un juicio llevado a cabo con el debido proceso. Entonces ahí esas afirmaciones de Jesús no pueden ser negadas y por eso quizás el diálogo de Poncio Pilato con Jesús sobre ahí en Juan capítulo 18, que es la verdad, resulta tan interesante también, ¿ya? Lo dice públicamente, no solamente al pueblo judío, sino también incluso lo menciona con respecto a otros tipos de personajes que aparecen dentro de lo que son los relatos. Por ejemplo, lo que se da a entender de la mujer serofenicia, lo que se da a entender con los leprosos. Entonces, encontramos que en otros grupos Jesús también afirma, ya sea con acontecimientos, con milagros o con su actuar y sus afirmaciones, que Él es Dios. Entonces, y también lo hace, por supuesto, con sus discípulos, es decir, con los más cercanos, con Pedro, con Juan. Tenemos ahí también el caso de la transfiguración, que resulta ser uno de los relatos muy interesantes, porque nos permite confirmar cuestiones que tienen que ver con la excelencia del cumplimiento de las profecías en relación a lo que vamos a ver un poco el día de hoy, ¿ya? Que vamos a ver solamente algunas profecías, porque claramente la transfiguración, el hecho de que esté Moisés y Elías también es un elemento que no podemos descartar a priori, ¿ya? Sin embargo, dentro de las declaraciones de Jesús, quizás otra de las afirmaciones que son relevantes, que las mencionaba la vez anterior, tiene que ver con el perdón de pecados. Esto es una especie de cataclismo dentro de la cosmovisión judaica,
porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Pensemos en la cosmovisión de los tiempos de Jesús respecto a la idea del templo, los sacrificios y lo que eso conlleva. Y además que aquellos que decidían adorarlo, en el Nuevo Testamento se observa que esas figuras como Pedro o y los ángeles que rechazan la adoración, o sea, ustedes lo pueden visualizar ahí en los textos, Jesús la acepta. Por ejemplo, lo hace con el leproso, con el ciego, lo hace con sus propios discípulos. Y eso sugiere que se considera digno de ella. ¿Ya? Entonces, esto es claramente una señal adicional que nos permite a nosotros, por lo menos, tratar de abordar la intriga de lo que significa la figura de Jesús de Nazaret afirmándose de ser Dios. Entonces, estas aseveraciones no podemos pasarlas tampoco por alto. Para el objetivo de hoy, entonces, estaremos desarrollando lo siguiente, que en el fondo es hacer un análisis inicial, por supuesto, de la importancia que en el fondo tienen las profecías del Antiguo Testamento y que apuntan o señalan o mencionan a la vida de Jesús. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque la profecía tiene un componente de cumplimiento que nosotros no podemos pasar por alto. Es decir, ¿cómo logramos negar ahí la probabilidad y la capacidad de los profetas, por ejemplo, el caso de Isaías, de escribir casi 800 años antes respecto a lo que va a ser el Mesías? Entonces ahí tenemos que analizar otros componentes más que tienen que ver con la probabilidad de que estas cuestiones, que tienen que ver con las menciones que se hace al proceso mismo del mesianismo, encontramos que Isaías es fundamental, nos van a dar un poco de ideas acerca de cómo nosotros debemos tomar en el espacio-tiempo, y digo espacio-tiempo en el histórico, el cumplimiento de las profecías respecto a Jesús de Nazaret. Entonces, este no es un valor menor. ¿Qué cosa tenemos dentro de este elemento que vamos a considerar, que es la profecía en sí? Primero, nosotros al ver las profecías debemos señalar de que hay una especie de diseño inteligente en la historia, ¿ya? Una especie de diseño divino, que eso también tiene que ver con los argumentos acerca de la existencia de Dios, pero si lo miramos desde solamente el aspecto de la figura de Jesús de Nazaret, vemos a un Dios que se revela, ¿ya? Y este Dios revelado para el cristianismo, este Dios revelado tiene conocimiento infinito y por lo tanto su palabra no puede ser quebrantada porque tiene un conocimiento pleno de todo, pasado, presente, futuro, dentro de nuestra realidad. Entonces, las profecías va a ser una de las cuestiones principales como evidencia que nos van a permitir darnos cuenta y visualizar que existe una inteligencia divina detrás de lo que es la Biblia y la historia, ¿ya? Entonces, este Dios revelado que nosotros observamos aquí, voy a ocupar acá el lápiz, por supuesto, para destacar algunas consideraciones, este Dios revelado, es decir, que decide a sí mismo darse a conocer, nos invita a visualizar a través del concepto del tiempo, ¿ya? Vamos a dibujar acá el tiempo o como una representación, cómo profecías dadas en periodos muy extensos terminan cumpliéndose en algún momento de la historia. Ya, esta cuestión muchas veces viene a ser de alguna forma respecto a cómo nosotros la abordamos, a ser cuestionada, porque uno podría decir, bueno, las profecías fueron escritas tardíamente, que es lo que señalan algunos, incluso algunos escritores cristianos que serían posteriores. Pero el problema está en que las profecías respecto a Jesús de Nazaret tienen una precisión milimétrica en cuanto a su cumplimiento. Entonces, el hecho de que Dios se considere como revelado para poder explicar esta, estos acontecimientos que después inciden en la historia, nosotros tenemos que ir considerar varios elementos previos, ¿ya? Uno de esos elementos, primero, ¿qué es lo que se menciona respecto al Mesías en el Antiguo Testamento y respecto a sus credenciales? Es decir, en el Antiguo Testamento tenemos cientos de referencias al concepto del mesianismo que vendría, este Mesías que vendría. Entonces, estas predicciones sirven para que también cuando llegue, en el fondo, o cuando su llegada fuera totalmente conocida a través
de lo que tiene que ver con sus credenciales, etcétera, la probabilidad de que un hombre o una persona cumpliera todas esas profecías por casualidad es astronómicamente baja. Y eso es lo que te quiero apuntar con esta parte. Lo que apunta en el fondo y lo que nos da a entender de que habría entonces una especie de diseño intencionado con las mismas profecías. Entonces, el hecho de que las profecías también tengan, como se señala acá abajo, historicidad, también resulta interesante, porque se ha argumentado que las profecías fueron escritas después de Jesús, y eso uno podría caer rápidamente en la tentación de decir, bueno, fueron textos posteriores, se escribe después de que, en el fondo, ocurrieron los acontecimientos. Sin embargo, y aquí es donde hago un alcance, la versión Septuaginta, la Biblia de los 70, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, ya existía en el año 250 antes de Cristo. Entonces, la Biblia Septuaginta o la famosa Biblia de los 70, que ustedes la pueden buscar incluso de esta manera con la L que representa el 50 y la X que representan el 10 y el 10 romano, la Biblia de los 70 ya existía 250 años antes. Entonces, aunque una persona tratase de decir que las profecías fueron posteriores, acá tenemos una evidencia escrita, un documento que existe, que usted lo puede incluso adquirir en una librería cristiana, que menciona justamente y habla acerca del cumplimiento de estas profecías 250 años antes. Entonces, ya incluso eso resulta ser complicadísimo de negar. Entonces, tenemos tres elementos acá que son súper importantes respecto al mesianismo y a lo que nosotros queremos trabajar como concepto en el Antiguo Testamento. Además de eso, además de eso, aquí hay un elemento que muchas veces pasamos por alto, que es la gran proposición que hace Jesús dentro de lo que va a ser todo el ejercicio de su ministerio, el milagro más grande, la resurrección, la prueba definitiva. ¿Por qué digo que es la prueba definitiva? Porque Jesús arriesgó todas sus afirmaciones de deidad a una sola señal, y que quizás es la señal más importante para nosotros como creyentes, su resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Entonces, el hecho de que Jesús confirma, en el fondo, confirma esta idea, aquí vamos a ver un texto a continuación, confirma de que Él es el único ser en la historia que vence a la muerte a través de su resurrección y además de los testigos que tienen que ver, testigos incrédulos por si acaso, testigos que dudan acerca de este acontecimiento, además de las mentiras que ya circulaban, la prueba de la resurrección es quizás el elemento más importante para la fe cristiana. No solo porque tenemos antecedentes de cómo se crucificaban a personas en el tiempo y el tiempo de la Palestina, el primer siglo en Roma, sino también cómo nosotros podemos visualizar que dentro de los procesos de crucifixión, y en especial los relatos relacionados a los padecimientos del Mesías, que encontramos también en Isaías 53 y también encontramos en los Evangelios, nosotros podemos ver que nadie moriría por una mentira si es que esas fuesen las consecuencias. Por lo tanto, la resurrección como hecho histórico, y aquí es muy importante esto, y para el cristianismo no es una proposición filosófica. No es una propuesta que no podamos nosotros validar, sino que es un evento histórico concreto en el espacio y el tiempo. Entonces, la resurrección de Cristo es el hecho más seguro de la historia y para nosotros un incidente histórico que quizás tiene la mayor cantidad de antecedentes respecto a nosotros y respecto a cuando esto ocurre. Sabemos datos de cómo es la crucifixión, tenemos los antecedentes de cómo Jesús es llevado, cómo es torturado, cómo es burlado, con quién tiene los diálogos. Sabemos lo que sus discípulos hacen cuando le niegan o huyen acerca de lo que está pasando. Entonces, dentro de los acontecimientos históricos que nosotros podemos visualizar, la resurrección, los padecimientos, la muerte y resurrección del Señor es quizás el evento histórico más importante para la cristiandad, ¿ya? Porque después esto nos lleva a la consecuencia de la resurrección, que es que la tumba está vacía.
Y encontramos también las apariciones respecto a Jesús. Entonces, encontramos que Lucas menciona esto, que Jesús también se aparece a 500 personas, algunos que incluso vivieron cuando Pablo escribe las cartas, que atestiguaron que Jesús estuvo ahí, estuvo presente como resucitado. No solamente el acontecimiento que tiene que ver con la incredulidad de Tomás, que ese ya es un acontecimiento importante para nosotros, sino que la resurrección como hecho dentro del espacio-tiempo es el evento que históricamente no podemos descartar dentro de las afirmaciones de Jesús de Nazaret. Es decir, ¿qué poder tenía Jesús para poder vencer a la muerte? El gran problema que incluso filósofos como Albert Camus decían que era inevitable. La muerte es lo que nos alcanza a todos, pero Jesús vence la muerte, la derrota. Y ahí nosotros tenemos que hacer una lectura sumamente compleja. Pero además de eso, porque vamos igual a seguir trabajando con el tema de la resurrección, veamos qué otras profecías, y aquí me quiero centrar un poquitito en algunos acontecimientos previos, porque nosotros podemos entender el concepto de la muerte, la resurrección, y después lo que significó la ascensión de Jesucristo ya como resucitado. Pero ¿qué hay de las profecías que hablan y que no fueron, ojo, en las cuales Jesús no tendría ninguna incidencia? ¿Ah? Veamos algunas de esas profecías para que podamos profundizar en esto. Miren esta profecía que está acá. Este texto que nosotros encontramos aquí, que es de Miqueas 5:2, ¿ya? Vamos a ver dos profecías, que es la de Isaías y la de Miqueas. Este es el texto de Miqueas. Es interesante porque si nosotros miramos el texto, acá dice, ve atá, o sea, pero tú en o Belén, ¿ya? Podemos leerlo así, Bet Lehem, ¿ya? Efratá, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Pequeña, ¿ah? ¿Ya? Zahir, ¿m? Zahir, Yov, ¿ya? Que significa tú en el fondo, pequeña entre qué cosa, entre Bejalpe, ¿ya? Entre los clanes o entre las tribus, pequeña entre las tribus, ¿no? Pequeña Belén, Efratá, para ser entre los clanes, ¿qué cosa? ¿Mm? Yehudá, de Judá, ¿mm? Y aquí es interesante, de ti, en el fondo, min mekha, eh, to, ¿mm? Y aquí está interesante, y es de saldrá, o de ti saldrá alguien, ¿qué cosa? O saldrá a ti, a mí, esa podría ser otra traducción, aquí, Libyov, para mí un gobernador, ¿ya? Moshel, ¿ya? Moshel, un gobernador en Israel, ve Israel, ¿ya? Entonces, o un gobernante en Israel, podríamos traducirlo de esa manera, ¿ya? Aquí esto es interesante. Y aquí tenemos otra expresión que también es bien, bien bonita, porque uno empieza a ver expresiones que nos empiezan a dar luces. Umobsav Jotav, ¿ya? O sea, esta expresión que dice que en el fondo va a haber un gobernante en Israel y sus salidas, en el fondo, o va a salir desde, ¿qué cosa? Aquí, Mik Kedem, de la eternidad, o que saldrá de la antigüedad. Aquí tenemos Mime, de los días de la eternidad. Entonces, acá tenemos of Lam. Entonces, ¿por qué interesante para nosotros esto? Eh, Porque la profecía que encontramos acá nos está diciendo que de Belén, un pueblo, un pequeño caserío dentro de lo que va a ser la Palestina del primer siglo, aparece o va a nacer este Mesías. No solamente esta profecía que se da varios siglos antes, recordemos que Belén significa casa de pan, ¿ya? ¿Ya? Y esta expresión Efratá, ¿ah? Y ahí tenemos la expresión Zahir, ¿ya? Que significa pequeño, o sea, está dando a entender que es un lugar insignificante, un lugar que no tiene una importancia política. De él saldrá un gobernante de Israel.
Entonces, wow, esta profecía dada por el profeta Miqueas en un contexto que nosotros podemos, por supuesto, ustedes lo estudian en otras asignaturas, nos empieza a dar luces de lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque Jesús, estando en el vientre de María, entendemos nosotros la historia, no tiene cómo dirigir este proceso estando en la guatita de la mamá. Entonces aquí vemos una profecía que se aplica a Jesús, pero que no es guiada. No uno podría decir, bueno, esto fue herbado, fue construido para poder calzar. No, no podemos decir eso, porque esta es una profecía que tiene que ver dónde va a nacer el Mesías. Y ya esa probabilidad es compleja, pero no es la única. Otra profecía que es sumamente importante, que es Isaías 7:14, un texto muy conocido, que es el texto de Emmanuel. Nosotros siempre lo citamos en Navidad, pero veamos un poquitito a qué se refiere esto. ¿Quién es este Emmanuel? ¿Quién va a ser? ¿Qué representa el concepto de Emmanuel? Bueno, este texto, si nosotros lo miramos desde el hebreo, aquí nosotros nos damos cuenta, la Ken, ¿ah? Por lo tanto, en el fondo Yité, Yiten, perdón, se dará o dará a quién, Adonai, el Señor, el mismo, a ustedes. Aquí tenemos la Kem, of, Oft, una señal. Y aquí hace el cambio en el texto. Giné, contemplen en el fondo. Y aquí es donde encontramos algo interesante, que es una profecía que no solamente aplica a la figura de Jesús, sino que también involucra a su madre. ¿Ya? Ja, que significa una mujer, o la virgen, alma, la virgen, ¿qué cosa? Harán concebirá o tendrá, dará a luz, ¿qué cosa? Y ve yo ledet, o sea, y traerá o cargará, ¿qué cosa? Ven, un hijo. Y aquí miren lo interesante del texto. Ve, hará, o sea, que llamará o será llamado. ¿Mm? Y aquí esto interesante también. Shemov, su nombre, Limanu, o sea, o mejor dicho, Limanu, el Emanuel o Immanuel, que nosotros sabemos qué significa y Mateo lo dice, que significa Dios con nosotros. Ahora, esta profecía tiene dos componentes que son interesantes. Primero, no solamente se anuncia de dónde vendrá el nacimiento del Mesías, que será una mujer virgen, ¿ya? Esto es súper importante porque ya reduce la cantidad de personas, ¿m? Pero además dice que el texto, ella dará a luz y traerá un hijo que él ya llamará por su nombre, Emanuel. Entonces aquí vemos una reducción de las probabilidades de que esto pueda ser algo genérico. O sea, esta profecía es sumamente importante porque está mencionando a la madre de Jesús, que va a ser María en este caso, y que de alguna forma va a no solamente a nacer en Belén, sino que además el nacimiento de Jesús tiene que ver con el cumplimiento de que va a ser a través de su madre la que lo traerá a luz. ¿Ya? Y aquí nos tenemos que hacer la pregunta entonces, ¿qué es Emanuel? ¿O qué es lo que nos dice el texto que es Emanuel? Si nosotros miramos un poquitito el componente ya más histórico, más que tiene que ver con lo que significa el texto, Emanuel fue una promesa. O sea, en el Antiguo Testamento, Emanuel es una señal que es dada por Dios al rey Acaz de Judá, ¿ya? En primer lugar, para dar contexto en un momento de gran crisis para el reino de Judá. Entonces los reyes de Israel y Siria, todavía existían los dos reinos, se habían aliado para atacar la nación de Judá, donde se encontraba también el templo, y acá en su pueblo, en el fondo, estaban aterrados. Ese es el contexto cuando se da esta profecía en el libro de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta Isaías? Dios lo envía al profeta para dar una señal de que no deben tener miedo, ya que Dios está con ellos. Esta promesa existe desde otros textos anteriores. O sea, nosotros podemos revisar ahí textos como el Deuteronomio, el Éxodo, que tienen profecías también y anuncios o declaraciones de parte de que Dios va a estar con ellos. Entonces, ¿cuál es la señal? Que van a ser un niño, van a ser un niño en este contexto. Una promesa tangible de que Dios no los ha abandonado. Y serviría esta promesa en el fondo, antes de que el niño pudiera diferenciar entre lo bueno y lo malo, que los reinos de Israel y Siria serían destruidos. El reino de Israel, recordemos que es el reino corrupto de Israel, ¿ya? En la parte norte.
Este fue un cumplimiento a corto plazo de la profecía, y esto es donde empieza el ejercicio teológico también, que aseguraba que la supervivencia de la casa de David y el reino de Judá en su momento de crisis se iba a sostener por el nacimiento del rey o del hijo del rey Acaz. El tema está en que esta profecía tiene un cumplimiento parcial, ¿ya? Porque aunque la profecía se cumple de inmediato en el tiempo del rey Acaz, en el Nuevo Testamento, específicamente a través de Mateo, y aquí es donde encontramos la conexión teológica, se aplica esta profecía a Jesús como su cumplimiento final y definitivo. Es decir, el nacimiento del rey Acaz responde a un contexto particular, o sea, la profecía tiene un componente temporal y a corto plazo, pero tiene un componente a largo plazo. Esto en teología se le conoce como el sensus plenus o sensus plenium. Ya, lo pueden encontrar de distintas miradas. Eso significa que Dios está con nosotros y Jesús cumple con esto. Cumple porque Él está encarnado, caminando entre justamente las calles, los lugares que tienen que ver con Judá, con Israel, con la nación de Israel, y confirma o reafirma esta propuesta que se hacía inicialmente como promesa al rey, que tiene su cumplimiento en la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿tiene importancia para nosotros? Sí, porque el cumplimiento de esta profecía en Jesús es una de las credenciales mesiánicas más importantes del cristianismo, porque Jesús vive esta profecía, la encarna, porque el niño que nace no solo de una virgen y que además su nombre será llamado Manuel, es una evidencia clara del concepto del diseño divino que nosotros estamos tratando de ver en la historia. Por lo tanto, hay varias cosas que decir acá que son súper importantes. ¿Qué pasaba cuando entonces una profecía era mentira? Porque podríamos colocarnos en el otro caso. Deuteronomio 18 al 20, 18-20 dice lo siguiente. ¿Qué pasaba con una falsa profecía? Yo lo voy a citar acá para que usted lo pueda analizar. El profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, en el nombre del Señor, alguna cosa que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, esa era la consecuencia en la Torá, en el Antiguo Testamento, de aquel que daba una falsa profecía. Entonces, en el Antiguo Testamento, la figura del profeta era de suma importancia, porque en el fondo los profetas actuaban como el mensajero de Dios. Entonces se establecen consecuencias severas a aquellos que se atrevían a hablar en nombre de Dios, pero que no habían sido en el fondo enviados por él. Entonces, el profeta genuino era un hombre de Dios que en el fondo hablaba con autoridad de una determinada situación o revelación que Dios le da directamente, ¿ya? Típica expresión, así dice el Señor, o el Señor ha hablado. Nosotros tenemos caso David con el profeta Natán, cuando este es acusado también por parte del profeta del crimen que había cometido con Urías el Eteo. Entonces, la idea de las profecías tenía un componente súper importante, porque no solamente se protegía la pureza de la revelación de Dios, es decir, no cualquiera debía atreverse a hablar en nombre de Dios, sino que también protegía al pueblo para ser engañado y desviado por falsos profetas, que es lo que vemos un poco en el caso de Elías y los falsos profetas de Baal, que es un relato muy interesante también de estudiar. Esta estricta norma que resalta en el fondo la importancia en el Antiguo Testamento de la profecía verdadera. O sea, el Señor no se arriesgaba a tener falsos mesías o falsas señales o falsas. Todo tenía que ser validado. Y la profecía tenía un rol fundamental dentro de lo que es el pueblo. Entonces, acá podemos en el fondo decir, Isaías, Miqueas y las otras profecías que podemos ver en el Antiguo Testamento respecto al Mesías, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dicen bastante respecto a la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, podemos descartarlo a priori. Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer también. ¿Son importantes estas profecías para nosotros? Por supuesto que sí. Y como reflexión final, las profecías es historia y como tal es comprobable. Por lo tanto, hay profecías en las cuales podríamos decir que Jesús no tuvo ninguna incidencia relacionada a su nacimiento, a su madre, el lugar donde éste iba a nacer. Si esas profecías en las cuales Jesús no tuvo ninguna incidencia en su figura terrenal, podríamos negarlo.
Podríamos decir, ¿sabes? Que este tipo era un farsante, un loco, un lunático, como vimos con el trilema de C.S. Lewis. O realmente es Dios. Esa es la invitación que yo les quiero invitar, a que ustedes también puedan proponer en sus espacios y en los lugares donde ustedes también trabajan a nivel de desarrollo y reflexión teológica. Que Dios les bendiga. Seguiremos avanzando y no olvide revisar plataforma una vez a la semana para continuar con sus aprendizajes en este curso de apologética.